Bendiciones, amados hermanos y hermanas que están conectados hoy a través de las redes sociales. Le habla y le saluda la pastora Carmen Carazo de la Iglesia Portadores de su Gloria. Muchas gracias por estar conectado, muchas gracias por obedecer. Nos toca quedarnos en casa, nos toca ser familia, pero nos toca ser iglesia también. Ahí donde usted está, la palabra del Señor dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Dios está con usted en este momento. Y hoy quiero compartirles una palabra muy linda, una palabra muy especial. Una palabra que yo sé que te va a edificar y que lo va a hacer justamente en estos momentos, en estos tiempos difíciles que estamos pasando. Vamos, tome su Biblia y ábrala en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículos del 1 al 2. Le leo. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí que yo te responderé. Qué tremenda manifestación de seguridad le está dando el Señor al profeta Jeremías. Pero si entendemos el contexto, lo que estaba viviendo Jeremías en ese momento, esta maravillosa demostración de su protección y de su guianza, nos parecería contradictoria. Porque resulta que el profeta Jeremías no estaba en un buen momento. El profeta Jeremías estaba en la cárcel. Ahí se sentía acosado, olvidado, perseguido. En esos momentos sus enemigos creían que lo tenían vencido. Y sobre él había una gran sentencia. Vámonos a Jeremías capítulo 26, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo, dice, le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Ese era el tiempo que estaba pasando Jeremías. Esa era la gran sentencia que había sobre su cabeza: de cierto morirás. Sin duda alguna, el profeta estaba pasando por la noche oscura de su vida. Estaba pasando por un momento insoportable. No podía ser peor el panorama que estaba viviendo el profeta. Y es que en estos momentos tal vez podemos decir que nos identificamos un poco con lo que le estaba pasando a este hombre de Dios. Porque ciertamente hoy estamos viviendo tiempos difíciles a nivel mundial. Hace un mes usted se veía viviendo esto que estamos pasando en este momento. Creo que ni usted ni yo hubiésemos pensado estar viviendo esta situación. Y tal vez no estés en una cárcel física como lo estuvo el profeta. Tal vez estés en una cárcel emocional, en una cárcel espiritual. Aquel hombre de Dios no solamente estaba abatido por las circunstancias que estaba pasando, sino que su fe estaba siendo probada. Aquel hombre tenía un debate enorme en cuanto a la fe, porque resulta que él estaba en esa situación justamente por ser obediente al mandato de su Dios. Muchas veces el hacer lo correcto nos va a traer problemas, pero tranquilo, esos problemas son momentáneos, porque Dios siempre sacará bandera por aquel hombre y aquella mujer que le obedece. Recuerde que cada acto de bendición está relacionado con la obediencia.
Y cada acto de maldición está relacionado con la desobediencia. Así que si usted es obediente a lo que el Señor le está demandando, no se preocupe, el Señor levantará bandera por usted. Y muy probablemente Jeremías se preguntaba en esos momentos tan difíciles que estaba viviendo: ¿aún habrá esperanza para mí? ¿Será que esto se va a terminar? Y es en esos momentos de duda, en esos momentos en donde estamos llegando al punto de quiebra, en donde hay duda, en donde hay más preguntas que respuestas, porque yo no sé si a usted le ha pasado lo que muchas veces me pasa a mí, que tengo más preguntas que respuestas. Pues es en ese mismo momento en donde el Señor habla con Jeremías y le dice: clama a mí que yo te voy a responder. Porque Dios no va a permitir que estés en medio de una tormenta sin una palabra que salga de su boca. Dios no va a permitir que estés en medio de una situación adversa sin una promesa que te sostenga. Clama a mí. Era como que si le estuviera diciendo a Jeremías, es más, le estuviera tomando su cabeza, lo estuviera viendo a sus ojos y le estuviera diciendo: no te distraigas, mírame a mí, no veas las circunstancias, no te desenfoques. Y me acuerdo cuando el Señor estaba en medio de aquella tormenta, caminando sobre las aguas, y sus discípulos le ven. Y Pedro dice: yo quiero hacer esto, puedo hacerlo. Y él le dice: ven. Pedro sale de la barca. Y la palabra dice que mientras sus ojos se enfocaron en Jesús, Pedro pudo caminar. Pero cuando Pedro empezó a ver aquella tormenta y aquellas olas, se empezó a hundir. La clave de todo esto es mantener nuestros ojos fijos en aquel que ha prometido no dejarnos. Y el Señor le decía a Jeremías: clama a mí, mírame a mí, no te distraigas, no vuelvas a ver las cosas que te rodean. La palabra clamar significa invitar, significa llamar, significa anunciar. Responder significa poner atención. Parafraseando esto, podríamos decir que lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías era: llámame, invítame, que yo te voy a poner atención y te enseñaré cosas superiores e inaccesibles que no podrías haber conocido sino a través de mí. A alguien Dios le está hablando en este momento. No te enfoques en todo lo que está pasando. Empieza a enfocarte en aquel que te puede dar paz. Enfoca tu atención en aquel que tiene la respuesta. Porque el mismo clamor del Señor para con Jeremías es lo mismo que hoy nos está diciendo a usted, me está diciendo a mí, le está diciendo a todo el mundo: clamen a mí, llámenme, invítenme, meta al Señor dentro de esta situación. Invite al Señor a estar con usted en medio de la prueba. Tal vez la pregunta aquí es: ¿qué me quieres enseñar? Pues lo que el Señor le quería enseñar a Jeremías, y lo que el Señor nos quiere enseñar a usted y a mí en este momento de prueba que estamos viviendo, es que la fe no es un sentimiento. La fe no es una emoción. Y recuerde que ninguna emoción ha resuelto ningún problema. Segunda de Corintios 5:7 dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Quiere decir esto, que la fe es un sentido que sustituye el sentido de la vista. Pero la fe no es un sentido natural. La fe es un sentido sobrenatural. El hombre por sí solo no produce fe. Por eso es que la palabra dice que a todos nos ha sido dada una medida de fe. Esa medida usted tiene que irla agrandando para que esa medida se haga don de fe.
para que usted le pueda decir ese monte que se traspase al mar, y ¿sabe qué? Lo va a hacer. La fe es una virtud de Dios, y le vuelvo a repetir, el hombre no la produce, por eso es que Dios se le imparte. Pero va más allá de algo físico, y no es que usted sienta fe, porque hay casos en que nosotros no sentimos fe. Hay momentos en nuestra vida en que nos tenemos que determinar a nosotros mismos tener fe, caminar en fe, dejar de caminar por lo que estamos viendo, oyendo o sintiendo, y empezar a caminar más allá de la razón, más allá de los sentidos, más allá de las emociones. Era como que si el Señor en ese momento le dijera a Jeremías: no mires los hechos, sencillamente ten fe. Pero había una realidad que no se podía tapar. Había una realidad en la vida del profeta Jeremías, y era que Jeremías estaba en la cárcel. Qué difícil, ¿verdad?, no dejarse llevar por los sentimientos. Qué difícil que es no dejarse llevar por la emoción. Qué difícil que es no sentir duda o angustia cuando usted sabe que mañana tiene que pagar el alquiler de su casa y usted hoy no tiene el dinero. Qué difícil es no angustiarse cuando usted ha estado frente a una puerta que se le tiene que abrir y le han dicho que no. Qué difícil que es cuando usted ha basado su confianza en algo o en alguien y usted se encuentra defraudado y se queda sin ningún tipo de opción. Es muy difícil. Es muy difícil en ese momento seguir creyendo. Pero aquí es donde su espíritu tiene que tomar el control sobre sus emociones. Porque le vuelvo a repetir, las emociones nunca han solucionado ningún problema. Las emociones nunca te van a llevar al otro lado. Las emociones nunca te van a dar paz. Por eso es que el domingo hablaba acerca del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y habíamos dicho que ese salmo fue escrito por David, un hombre que estaba siendo perseguido juntamente con todo un pueblo. Salmo 91 habla de peste destructora, habla de plagas, habla de saetas, habla de la trampa del cazador, y eso era lo que estaba viviendo Moisés en ese momento. Pero en el versículo 2 del Salmo 91 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Diré yo a Jehová. Hay un momento en su vida en que usted tiene que ministrarse a usted mismo. Hay un momento en su vida en que usted le tiene que hablar a sus emociones y obligarle a sus emociones a decir y creer una declaración de fe. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Porque las emociones te van a decir que estás perdido. Las emociones van a decir que nada bueno va a pasar. Pero tu fe te va a decir que en medio de ese momento hay un castillo fuerte donde recurrir. En medio de ese momento hay un Dios más grande que está por sobre encima de cualquier circunstancia y situación, que es el que te guarda, es el que te da cobertura. El salmista dijo también: bendice alma mía Jehová, y no se te le olvide ninguno de sus beneficios. Muy probablemente en ese momento el salmista estaba pasando por un mal momento y sus emociones lo único que gritaban era duda. En ese momento el salmista se pone en una posición de fe y le habla sus emociones a su alma y le dice: alma mía, que no se te olvide bendecir al Señor, para que no se te olvide de quién nos viene a nosotros toda la bendición. Tal vez en algún momento usted no sepa qué hacer. Lo primero que usted tiene que entender es que tiene que ministrar sus emociones. Y lo segundo es: declare lo que usted sabe de Dios. Tal vez usted en este momento no sabe por qué están pasando
pasando las cosas. En este momento usted no sabe cuándo va a terminar la prueba que está pasando. Pero hay algo que nosotros sí sabemos. Usted y yo sabemos quién es nuestro Dios. Mire, y Jeremías lo sabía también. Vámonos a Jeremías 29. Los versículos 11, 12 y 13. Dice así la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional. Porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Se lo vuelvo a repetir. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan para su vida. Y no importa lo que esté pasando, ese plan se va a cumplir. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Y dice la palabra, yo los escucharé. Yo los escucharé. Y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. De toda esta situación y crisis que estamos viviendo, tiene que salir algo bueno. Yo le estoy creyendo a Dios de que todo esto va a obrar para bien. Y hay una promesa de parte del Señor que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad. Hay una promesa de parte de Dios que le invocaremos y Él responderá. Jeremías 30, 17 y 19 dice lo siguiente. Dice, vea qué lindo. Mas yo haré venir sanidad sobre ti. Sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. En medio de esta crisis que estamos viviendo, en medio de la mortandad que hoy persigue el mundo, hay una promesa de parte de Dios que dice que Él traerá sanidad, que Él sanará nuestras heridas. Y Jeremías 30, 18 dice, así he dicho Jehová, he aquí yo haré volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será sentado según su forma. Esto también es una promesa que viene de parte del Señor. Luego tenemos el versículo 19 que dice así, y saldrán de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Después de la tormenta viene la acción de gracias. Saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que estará en regocijo. Yo le estoy creyendo al Señor que Costa Rica se levante en acción de gracias. Le estoy creyendo a Dios por el día bueno después de la tormenta. Le estoy creyendo a Dios que el sol de justicia sale para toda esta nación y para el mundo entero. Luego vamos a Jeremías 31:3 y dice así, mi versículo favorito: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Mire, el Señor le estaba diciendo todo esto a Jeremías para que Jeremías se agarrara de la palabra. Usted tiene hoy que agarrarse de las promesas de Dios más que en ningún momento de su vida. Y Dios nos está recordando esto. Y le quiero leer lo que dice en la versión lenguaje actual. Mire qué lindo lo que dice Jeremías 31, 3 y 4. Dice, hace mucho tiempo me aparecí ante ellos y les dije, pueblo de Israel, siempre te he amado, siempre te he sido fiel,
por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Y yo le quito cuando dice pueblo de Israel, y hoy le digo pueblo de Costa Rica. Pueblo de Costa Rica, siempre te he amado, siempre te he sido fiel, por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Y el versículo 4 dice: volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente a ritmo de pandereta. Yo se lo voy a volver a leer: volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente a ritmo de panderetas. Hoy te quiero decir que tras toda esta situación de caos tiene que venir un gran avivamiento, que tras de toda esta situación de caos tiene que producirse milagros. Para el mundo este es un tiempo de muerte, para nosotros es un tiempo en donde vamos a ver la mano de Dios abrirse a favor de su pueblo. El Señor saca al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, y eso es lo que vamos a ver. Y después de esto vamos a ver hambre y sed, pasión por la presencia del Señor. Te vuelvo a repetir la palabra: volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente al ritmo de panderetas. El tiempo de tristeza va a pasar, el tiempo de caos va a pasar, pero no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Dios volverá a hacerlo. Esta no es la primer crisis que pasa a la humanidad. Esta no es la primer plaga en donde Dios se hace presente. Dios lo volverá a hacer. Dios lo volverá a hacer, porque tenemos promesa, tenemos pacto y tenemos herencia. Así que camina por fe, no por vista. Camina por fe, no por los hechos ni las circunstancias que te rodean. Ahora, no podemos negar lo que está pasando. Negarlo no es fe. No podemos negar que hay un tiempo de crisis. No podemos negar que hay un tiempo de dolor. No podemos negar que hay gente enferma. Son los hechos. Y le vuelvo a repetir, negarlos no es fe. Pero hay una verdad sobre esos hechos. Y la fe descansa en la verdad y no en los hechos. ¿Sabe por qué? Porque los hechos y las circunstancias cambian. Hoy puedes estar viviendo una circunstancia, pero mañana puede ser que estés viviendo otra. Jeremías estaba en la cárcel. Esa era su circunstancia. Te pregunto a ti que me estás viendo, ¿cuál es tu circunstancia? ¿Qué es lo que estás viviendo el día de hoy? ¿Hay temor por el trabajo? ¿Hay temor por la enfermedad? Hoy te digo, en el nombre de Jesús, esa circunstancia cambia. Ese hecho que te rodea cambia. Porque usted y yo sabemos que hay una realidad mayor que está sobre encima de cualquier circunstancia. En el capítulo 33, versículo 1, dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. La segunda vez que el Señor le habla a Jeremías, él está en la cárcel. Pero la primera vez que él le habla, también estaba en la cárcel. Pero mire qué importante. Vámonos al versículo 32, verso 8. Dice lo siguiente, Nueva Versión Internacional: vino a mí Hananel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora una heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Mire qué tremendo. La primera vez que el Señor le habla a Jeremías, también estaba en la cárcel. Y el Señor le dice a Jeremías: cómprate un terreno. ¿Cómo? Que te compres un terreno. ¿Cómo que me compre un
Pero es que usted y yo muchas veces nos fijamos nada más en el presente. Muchas veces nuestros ojos se fijan en lo que estoy viviendo hoy. Pero es que Dios conoce el futuro tuyo y el futuro mío. Y Dios sabía que el estar en la cárcel, en la vida de Jeremías, era una circunstancia nada más, y que esa circunstancia va a cambiar. Hoy te digo en el nombre de Jesús, tu circunstancia va a cambiar. La circunstancia mía va a cambiar. La circunstancia de mi provincia va a cambiar. La circunstancia de mi país va a cambiar. La circunstancia del mundo va a cambiar. Porque esa no es nuestra verdad. ¿Qué es la verdad? Es el nivel más alto de la realidad. La verdad va más allá de la lógica. La verdad va más allá de lo que usted sienta. La verdad va más allá de lo que usted vea inclusive. La verdad suya es más alta que la realidad que usted ha estado viviendo. El negocio está malo, es un hecho. Pero la verdad suya es que Él suplirá todas sus necesidades conforme su riqueza en gloria. Que le dieron a usted un mal diagnóstico, que le dieron a usted una mala noticia sobre su salud, ese es un hecho, esa es su circunstancia. La realidad es que por su llaga fuimos nosotros curados. Que usted se quedó sin trabajo es un hecho, es una circunstancia. Pero la verdad es que no se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es la verdad. Pero le pregunto, ¿cuál es la verdad para usted? ¿Qué es lo que usted atesora en su corazón como lo verdadero? Porque si su verdad se basa en hechos, si su verdad se basa en lo que a usted le está rodeando, por eso es que hay temor, por eso es que hay duda y por eso es que hay angustia. Pero si usted entiende que los hechos no pueden determinar su fe, que su fe no puede estar basada en los hechos, no importa lo que usted le rodee, no importa lo que usted esté viviendo, usted tendrá paz y esa será la verdad. Aférrese a la verdad. Dios está en control y no vivimos por los hechos, vivimos por la verdad. Tu sanador tiene que ser más grande que la enfermedad. Tu proveedor tiene que ser más grande que la escasez. Tu libertador tiene que ser más grande que la opresión. La paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, tiene que ser más grande que el conflicto que estás viviendo. El enemigo te ha querido engañar. El enemigo te ha querido desenfocar por los hechos y las circunstancias que han venido a tu vida. Y ciertamente todos pasamos momentos difíciles y estamos viviendo momentos difíciles. Pero Dios te dice, en medio de todo esto que estamos viviendo, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar que hay algo más grande que lo que tu vista está viendo. Que hay algo más profundo, inclusive, que lo que estás viviendo. Te voy a enseñar que es la fe en mí, la fe en la palabra del Señor, la que puede darte una salida para esa circunstancia que estás viviendo. No son los hechos la verdad tuya. La palabra del Señor en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que te hace libre es conocer la verdad. ¿Y sabe cuál es la verdad? Es esta: nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Esta es la verdad. Cuando yo conozco esta palabra, cuando esta palabra es la que abunda en mi corazón, esta es mi verdad. Y la verdad que usted conoce es lo que le hará a usted libre. Le pregunto, ¿cuál es su verdad? ¿Camina por fe o por vista? La fe tiene su base
en la palabra de Dios. La fe tiene su base en lo que ha salido de la boca de Dios, no en lo que usted está viviendo, no en la angustia, no en la tribulación. Le pregunto a usted, ¿qué es real para usted? ¿Qué es real para usted? Para mí lo real es que mi Dios no cambia. Para mí lo real es que Él es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Esto me dice a mí que el mismo Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara en seco es el mismo Dios que me lo puede abrir a mí. Que el mismo Dios que del cielo mandó maná y de la roca del pedernal sacó agua para que su pueblo comiera y tomara, es el mismo Dios que me provee a mí. Que el mismo Dios que levantó a Lázaro de la tumba es el mismo Dios que se hace presente en mi vida cuando yo creo que todo está muerto. Esa es la realidad suya, porque si esa es su realidad, a usted nada le va a poder mover. El Dios mío y el Dios suyo no miente ni se arrepiente. Lo que Él dijo, Él lo hace. Y esto fue lo que dijo el Señor. Vámonos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hay un juramento que Dios hizo por Él mismo, que te iba a bendecir en abundancia y que te iba a multiplicar grandemente. Así que no tengas temor en los tiempos donde todo el mundo profetiza escasez. Hay un juramento que es para tu vida, hay un juramento que es para tu casa, y no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Gálatas 3:7, Nueva Versión Internacional y Lenguaje Actual, dice lo siguiente: por tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Por la fe. Usted y yo vivimos por la fe. Las mismas promesas de Abraham son las promesas mías. Así que no tenga temor, que el que le juró a Abraham y le cumplió a Abraham es el mismo que ha hecho juramento sobre su vida. Él es el mismo que ha hecho juramento sobre su casa, y Él lo va a cumplir. No importa lo que usted esté viviendo, no importa cuáles sean los hechos que le estén rodeando, Dios juró por Él mismo que te bendeciría y te multiplicaría. Esa es la verdad. Y si usted cree esta verdad, para usted estos tiempos van a ser tiempos de milagros. Para usted estos tiempos va a ser tiempos en donde va a ver la mano de Dios y el juramento de Dios cumplirse en su vida. Y esa verdad será mayor de todo lo que a usted le rodea. Le pregunto, ¿qué es más real para usted? ¿Lo que Dios ha dicho o lo que te está rodeando? Lo que Dios ha dicho o lo que estás viendo. Si es mayor lo que estás viendo, todavía no sabes caminar por fe y todavía caminas por vista. ¿Cuál era la verdad para Jeremías? Vámonos al versículo 33. Jeremías 33. Vámonos a los versículos del 6 al 11 y con esto termino. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Mire qué promesa más linda: paz y seguridad en medio del caos, en medio de la aflicción, en medio de la duda. Hay una promesa que dice: les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten no de un poquito de paz,
de abundante paz y seguridad. Versículo 7. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Como al principio. Reconstruir es tomar los pedazos de algo y volverlo a su estado original. Los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Y ponga en lugar de Jerusalén donde usted vive. Se enterarán de todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo les ofrezco. Así dice el Señor. Ustedes dicen que este lugar está en ruinas, sin gente ni animales. Sin embargo, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin gente ni animales, se oirá de nuevo. Y esta es la palabra para su país, y esta es la palabra para mi provincia. El grito de gozo y alegría, el canto del novio y de la novia, la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan: den gracias al Señor Todopoderoso, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Esta es la verdad. Esto es lo que usted y yo tenemos que creer. No nos podemos mover de esto. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Esa es mi realidad. Me muevo por esto, me pongo los anteojos de la fe, empiezo a caminar, no por los hechos, no por las circunstancias, empiezo a caminar sobre el juramento, sobre el pacto, sobre la promesa que ha dado el Señor. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio, porque su pueblo no está desamparado. Porque la oración cambia circunstancias. Porque el ayuno, porque la obediencia a su palabra hace que las atmósferas se transformen. No es un tiempo de dudar, es un tiempo de seguir creyendo. En tiempos malos es donde nos tenemos que aferrar de la palabra. Jeremías estaba en la cárcel cuando el Señor le habla por primera vez y le dice: cómprate un terreno. ¿Cómo? No lo entiendo. No, hay cosas que no vamos a entender. Pero ni a usted ni a mí nos corresponde entender a Dios. Nos corresponde amarlo y obedecerlo. ¿Y sabe por qué el Señor le estaba diciendo esto a Jeremías? Le estaba diciendo: no tengas temor, que no han acabado contigo. No tengas temor, que yo tengo planes de bienestar, no de calamidad, para darte el fin que has estado esperando. Hoy yo le creo a Dios por esta palabra. Jeremías 33:11. Yo cambiaré la suerte de este país, afirma el Señor, y volverá a ser como al principio. Solamente Él, solamente Él, y nosotros caminando en fe. Hoy quiero orar por ti, quiero orar por tus emociones. Señor, me inquietaba mucho a orar por las personas que tienen problemas de depresión, de ataques de pánico, de ataques de ansiedad. Es el momento de que nuestro espíritu ministre las emociones, y quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hay mucha gente que me está oyendo en este momento, que sufre de ataques de pánico, que sufre de ataques de ansiedad, que está en depresión, y los hechos que nos rodean pareciera alimentar todo esto. Oye, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo vengo cancelando todo control y todo dominio de esos espíritus hacia tu alma. Hoy le vengo a hablar a tus emociones. Hoy le vengo a hablar a esa parte de tu alma fragmentada. Y te digo, ten fe, ten confianza.
confianza, ten valor. Dios está con nosotros. Dios está en la espera. Dios está en la espera. Empieza a ministrarte. Háblale a las emociones. Dile a tus emociones lo que tienen que decir, en lo que tienen que creer. Dios nunca falla. Recuerda, Dios nunca falla. Dios nunca falla. En este momento empieza a ver arriba al Dios de paz, Jehová Shalom, la paz completa, la paz perfecta. Hoy le vengo hablando a tus pensamientos, los sujeto a la obediencia de Cristo. Declaro que te rodean pensamientos de bien y no de mal. Toda depresión se va, todo ataque de ansiedad, todo ataque de pánico ahora mismo en el nombre de Jesús es cancelado. Cancelamos la fuente que lo ha alimentado y empiezas a recibir paz. Empiezas a recibir paz. Adore por un momento. Ministrese a usted mismo. Está en espera. Ahí está el Señor contigo. En esa espera. En esa espera. Confía en Él. Vas a poder triunfar. Porque Dios nunca falla, nunca falla. El Señor está en control. Empieza a recibir paz. Ten fe, corazón. En firmeza y valor. Es hora de que tu espíritu tome el control de tus emociones y le digas cuál es la realidad. Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha desamparado. Dios nunca falla. Dios nunca falla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús decimos amén, amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo. Conéctate nuevamente el domingo a través de las redes sociales. La palabra te va a ministrar. Se despide la pastora Carmen Carazo de la Iglesia Portadores de su Gloria. Que el Señor te continúe bendiciendo.